Aquí en Apocalipsis capítulo 20, en esta primera parte, en los primeros 10 versículos, vemos el comienzo de lo que se llama el reino milenial de Cristo. El milenio se refiere a 1000 años literales. Dios había dado a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento una promesa de que iba a haber un rey sobre Israel para siempre. Durante el tiempo de los discípulos siempre estaban preguntando, ¿y vas a establecer su reino? ¿Ya vas a empezar a reinar? ¿Cuáles son las señales de tu venida de reinar sobre la tierra? Dios va a mandar a su Hijo, Cristo va a venir y Él va a reinar sobre la tierra. Al final de estos años de gran tribulación sobre la tierra, Él va a establecer su reino. Y quiero ver 3 aspectos de este reino en esta tarde. Primero, el comienzo de este reino. Cuando Él viene a la tierra a comenzar su reino, Juan ve que Él va a comenzar el reino haciendo algo importantísimo en cuanto a la vida espiritual y el reino mismo. Satanás va a ser atado, él va a ser encarcelado y limitado durante esos 1000 años. En versículo 1 dice, y vi a un ángel descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. De una manera él está confinado, está limitado, está reservado y guardado en ese abismo, se llama. Es donde está la bestia y donde está el falso profeta, y él está controlado. Ahora mismo, dice Pedro, en 1 Pedro capítulo 5, que él anda suelto, como un león rugiente, buscando a quien devorar. Él tienta, él maneja sus huestes espirituales, atacando a la iglesia y atacando a los creyentes, los que confían en él, y están atacando y buscando devorar, destruir a nosotros. Al comienzo del milenio, Satanás va a ser atado, limitado, y supongo que esta influencia va a controlar de alguna manera o influenciar a los demonios, aunque no lo mencione y no sabemos realmente lo que va a pasar, pero va a haber una utopía. Va a haber un paraíso sobre la tierra durante el milenio. Aquí en capítulo 20 de Apocalipsis menciona el comienzo del milenio. Aquí en 7 versículos hay 6 referencias al milenio. Y es algo literal, un reino donde Cristo va a reinar desde Jerusalén, desde un trono. Él habló con sus discípulos y les dijo que iban a tener 12 tronos donde ellos iban a reinar sobre la tierra. Y si buscamos en otras partes en la Biblia, tenemos una descripción de cómo va a ser en el milenio. Aquí en Apocalipsis 20 simplemente dice, está el milenio, pero hay muchos pasajes en la Biblia. En el libro de Isaías, en el libro de Zacarías, en el libro de también Salmos, en Ezequiel, habla de ese tiempo del milenio. Y realmente va a ser un tiempo ideal. Va a ser como cuando estudiamos estos pasajes, va a ser como un paraíso. En el libro de Génesis, capítulo 9, cuando Noé salió del arca de Noé, Dios declaró que los animales iban a tener miedo del hombre
y que no se iban a llevar bien. Aparentemente antes del diluvio había una cierta buena relación entre el hombre y los animales. No había tanto miedo, distancia, y por lo que vemos, la serpiente pudo hablar en ese entonces, y la mujer Eva, escuchó y habló con la serpiente. Así que aparentemente va a volver a ese tiempo de Edén, donde también dice en el libro de Isaías que el bebé va a estar al lado de la víbora, del áspid, y que va a haber tranquilidad y paz, y va a ser un tiempo de alegría y paz sobre la tierra, que no va a ser la nueva tierra todavía, porque eso comienza en capítulo 21, pero sí va a haber un lugar ideal para vivir. Cristo va a reinar con justicia. No va a haber injusticia, no va a haber maldad, no va a haber aprovechamiento de gente sin plata y maldad. Va a haber un tiempo ideal sobre la tierra y Cristo va a juzgar al principio, al comienzo. Según Mateo 25, Él va a aparecer en la tierra y Él va a juzgar y separar las cabras de las ovejas, de los corderos, ¿no? Y Él va a llevar las cabras, va a llevar a los incrédulos. Entonces, al comenzar el milenio, solamente va a haber creyentes. Nosotros que estamos con Cristo en la tierra, va a venir a la tierra y reinar con Cristo, y los que van a quedar después de la tribulación van a ser los que rehusaron recibir la marca, rehusaron a adorar a la bestia, y ellos van a convivir con los santos que están en el cielo sobre la tierra. Y eso va a ser el comienzo del milenio. Ahora, durante el milenio número 2, nosotros vamos a reinar con Cristo. Miren versículo 3, Apocalipsis 20, versículo 3. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. La frase primera resurrección se refiere a la resurrección de los justos. Hay dos resurrecciones. La resurrección de los justos. Ahora, acuérdense cuando Cristo vino a la tierra a llevar o mejor dicho, vino a las nubes, apareció en las nubes y llevó a los creyentes. Él resucitó a todos los creyentes. Ahora, al final de la tribulación, Él va a volver a resucitar a los creyentes, todos los que murieron durante la tribulación, los creyentes. Estas dos resurrecciones se refieren a la primera resurrección, que es la resurrección de los creyentes. Ahora, también va a haber otra resurrección, y la segunda resurrección es la resurrección de los incrédulos. Acuérdense que cuando uno muere, sigue viviendo. El alma sigue viviendo. No es aniquilado, no es destruido, simplemente van de un lado al otro lado. Cuando muere uno sobre la tierra,
el creyente va a la presencia de Dios. El incrédulo va al Hades, al lugar de espera, y espera la resurrección. Al final de este capítulo vamos a ver la segunda resurrección, que es la resurrección de los incrédulos. Y durante este tiempo del milenio vamos a reinar con Cristo. Los mártires durante la tribulación van a reinar con Cristo. Los que creyeron en Cristo y los que fueron salvos y resucitados van a reinar con Cristo. Y aún va a haber gente que sobrevive la tribulación. Seres humanos que creyeron en Cristo, no sé cómo se escondieron, sobrevivieron la bestia y no fueron mártires, y ellos van a entrar en el milenio con vida y van a procrear, van a tener hijos durante el milenio. Y vamos a volver o van a volver a vivir muchos años. Antes del diluvio, había gente que vivía por más de 900 años. Metusalén vivió 969 años. Y aparentemente durante el milenio van a volver algunos de esos detalles. En Isaías 65 habla acerca de que van a vivir durante muchos años, van a ser muy longevos de edad. Isaías 65, en Isaías 65. Así que vamos a reinar durante ese tiempo. Va a ser parte de la recompensa que Cristo da a los que sirvieron a Cristo, a los que sufrieron por Cristo, a los que obedecieron a Cristo durante su tiempo en la tierra. En versículo 4 de Apocalipsis 20, al final del versículo dice: los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. No sé cómo Cristo va a repartir la responsabilidad, pero Él va a repartir la responsabilidad entre sus hijos a reinar. Vamos a ser los alcaldes, vamos a ser los que tienen responsabilidad en la tierra. Algunos quieren ser guardabosques allá en los parques nacionales, y otros van a ser encargados de algunas responsabilidades en la tierra, pero de alguna manera vamos a reinar con Cristo y va a reinar con justicia. Va a ser su manera de agradecer al creyente por su sufrimiento, por su sacrificio, por su servicio en la tierra. Él va a recompensar al creyente. Mire en 1 Corintios capítulo 6, dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, Pablo está discutiendo con los creyentes en Corinto, que está corrigiéndolos a ellos, porque están llevando otros hermanos a juicio delante de los incrédulos. Y le está corrigiéndoles, diciéndoles, ¿cómo van a llevar creyentes delante de los incrédulos? 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Va a decir, ¿por qué están llevando su hermano delante de juicio? Está mal. Si ustedes van a juzgar, Dios nos ha capacitado a juzgar. 1 Corintios 6:2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo?
Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Este juicio es parte de la responsabilidad creyente durante el milenio. ¿Y qué dijo Pablo a Timoteo? Si sufrimos con él, reinaremos con él. El reino, durante el reino milenial, va a ser conforme al sufrimiento aquí en la tierra. Cada vez que sufrimos por Cristo y lo soportamos con gozo, confiando en el Señor, haciendo el bien, Dios lo ve y lo va a tomar en cuenta cuando es el momento de repartir responsabilidad a sus hijos durante el reino milenial de Cristo. Eso es la responsabilidad durante el milenio. Y ya le expliqué la frase, la primera resurrección que Cristo va a efectuar durante ese tiempo, al final de la tribulación. Él va a resucitar a los creyentes que murieron en Él. Va a llevar a los incrédulos a juicio y va a guardar a los creyentes y van a pasar por el tiempo del milenio. Pero los hijos de los creyentes, aún en este tiempo ideal, perfecto del milenio, donde hay justicia, donde hay paz, donde hay alegría, todavía tienen la naturaleza pecaminosa. El ser humano va a ir a Jerusalén y adorar a Cristo durante el milenio. Va a haber sacrificios durante el milenio en adoración a Cristo. Y al final Satanás va a ser librado. Dios a veces tiene propósitos que nosotros ignoramos. Y aun si Él desee, Él puede usar Satanás para cumplir sus propósitos. Al principio del capítulo, en versículo 3, dice, en versículo 2, al final dice que Satanás lo ató por 1000 años. Y al final del versículo 3 dice que fuesen cumplidos 1000 años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Uno quizás diría, ¿por qué fue desatado después de 1000 años? En versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Vemos al principio del milenio que a Satanás es atado. Vemos durante el milenio que estamos reinando según la responsabilidad que Dios, Cristo nos da durante el reino. Y ahora al final del reino de Cristo, vemos que Él suelta a Satanás. Satanás va a ser suelto y Él va a engañar una gran multitud de personas. Fíjense, versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Miren la gente que Satanás engaña con sus mentiras, con su influencia espiritual. Aparentemente va a haber mucha gente durante el milenio que nace durante ese milenio, va a haber una procreación durante el milenio y que en realidad no creen en Cristo como su Salvador. Por ahí ellos por afuera adoran a Cristo porque va a ser un requisito y que va a ser algo que la gente hace, que va a ir a Jerusalén y adorar a Cristo. Hay otros pasajes, como yo les decía, en Isaías, Jeremías,
Ezequiel, donde habla acerca de las actividades durante el milenio, y no tenemos el tiempo para ir a mirar todos estos pasajes, pero durante el milenio la gente va a adorar a Cristo. Pero es tan fácil adorar a Cristo por la boca afuera. Es tan fácil aparentar que uno adora a Cristo. A veces el ser humano dice que, bueno, lamentablemente el hombre es pecador por el ambiente, por lo que sufre, por lo que está alrededor de uno, ¿no? Uno dice mala palabra porque otros dicen mala palabra, algunos mienten porque otros mienten, algunos cometen adulterio, fornicación porque otros lo hacen. Aquí Dios va a mostrar que el ser humano que realmente no se convierte a Cristo de corazón es un pecador perdido, por más que esté en un lugar ideal, porque el milenio va a ser un jardín de Edén hermoso, digamos. Va a haber tranquilidad. Cuando alguien hace algo injusto, Cristo va a juzgar con justicia y disciplinar y corregir, y la gente va a vivir bien. Sin embargo, al final del milenio hay una gran multitud que va a seguir la mentira del diablo y que va a subirse para enfrentar a Cristo. Mire versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Eso es Jerusalén, de donde Cristo está reinando. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Por qué? Porque toda esta multitud subió en contra, rebelándose en contra del Rey, el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el problema del ser humano? No es el ambiente, no es el mundo, no es la familia, no es la crianza, no es la tentación que nos rodea. El problema del ser humano es su corazón, que es un corazón pecaminoso. Es fácil fingir que somos hermanos en Cristo, es fácil fingir y adaptarnos y dar una idea equivocada, pero esta prueba de Dios a través de Satanás va a mostrar que realmente no es el ambiente, no es el utopía, digamos, o el lugar, es el corazón. Y sin la salvación del alma, sin conocer a Cristo como su Salvador, no hay una conversión correcta, no hay una conversión, digamos, completa y verdadera, sino que hay fachada. Cuando Cristo celebró la última cena con sus discípulos y les habló a ellos anunciando que uno de ellos lo iba a traicionar y entregar, ninguno dijo, ya sé quién es Judas Iscariote. Todos dijeron, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? Nadie sabía. ¿Por qué? Porque Judas Iscariote ponía la fachada, él ponía la cara, él sabía el lenguaje, él sabía el idioma, digamos, y hablaba de una manera y actuaba de una manera que nadie sospechaba que él realmente no era un creyente. Y dice en Juan capítulo 13 que Cristo hablaba a ellos y decía, no todos están limpios, hablando de Judas Iscariote, pero nadie sabía que Judas Iscariote realmente no era un verdadero hijo de Dios. Este acto de rebeldía muestra que el ser humano
no puede reformar su vida por su propia cuenta. Sin conocer a Cristo como su Salvador, necesitamos todos asegurarnos de que hemos arrepentido de nuestros pecados, que realmente estamos confiando en Cristo como nuestro Salvador, porque por más que uno se conforma por afuera a las palabras, la actitud, uno puede engañar a otro hermano, a mí como pastor, uno puede pedir el bautismo, uno puede actuar de una manera que a mí me engaña o a otros engaña, pero a Cristo nunca puede engañar. Cristo sabe si realmente somos hijos de Dios o no. Y necesitamos la gracia de Dios para que haya un arrepentimiento verdadero y de corazón. Satanás es juzgado. Satanás es juzgado. Satanás es soltado y él engaña a la humanidad, a mucha gente que no creyeron en Cristo, aunque ellos tuvieron la oportunidad. Y dice la palabra de Dios en el versículo 9, dice: subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Ahora miren eso. Nos dice que Satanás fue echado al lago de fuego, donde estaban y que no estaban más. Estaban y están el falso profeta y la bestia. La idea de esa palabra es que donde han estado y siguen estando durante 1000 años. Acuérdense que al principio de los 1000 años es cuando la bestia y el falso profeta fueron echados al infierno. El infierno es un lugar de sufrimiento donde los que entran en el infierno no son destruidos, no son aniquilados, no están, digamos, destruidos totalmente, están atormentados. Y mire lo que dice en versículo 10, dice, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es un lugar de eterno sufrimiento. Ni de noche tienen descanso, de día y de noche. Tiempo continuo. Están atormentados. Y los que no creyeron en Cristo van a ser juzgados en el próximo juicio que vemos en la segunda parte de este capítulo, y ellos van a ser echados en ese lugar de sufrimiento. Qué serio es el juicio de Dios para los que no creyeron en Cristo, para el diablo, para la bestia, para el falso profeta. Van a ser juzgados y van a sufrir eternamente. Por los siglos de los siglos es una frase que describe tiempo continuo y es una manera de expresarlo de continuamente, muchos años, continuamente. No hay ningún fin a eso. Y es algo muy serio. Y luego el Señor va a hacer una nueva tierra y un nuevo cielo. Y nosotros vamos a estar con Él por toda la eternidad. La esperanza del creyente. Yo sé que es triste cuando tenemos que sufrir por Cristo. Burlas, menosprecio, ataques, crítica, dudas, donde la gente se ríe. Pero un día Cristo va a cambiar todo eso y va a recompensar al creyente por aguantar y soportar
ese sufrimiento. Por eso podemos y debemos sufrir con gozo, identificándonos con el Señor. Pero también este milenio es una advertencia para nosotros. No es suficiente simplemente conformarnos por afuera a la vida cristiana, tratando de hablar bien, tratando de congregarnos, tratando de leer la Biblia, entender las cosas de Dios. Tenemos que conocer a Cristo como nuestro Salvador. Tenemos que asegurarnos de que realmente somos hijos de Dios. Y tenemos que asegurar de que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros, que conozcan a Cristo. No, pero pastor, mi vecino, mi familiar es una persona que nombra a Dios, que es una buena persona, realmente es mejor que algunos hermanos en la iglesia que yo conozco, no miente tanto, no habla mal, no estafa, es una persona que trata de hacer lo bien para otros. Hermanos, si no tiene el perdón de sus pecados, por más que pretende creer en Dios, en las cosas de Dios, pero realmente está confiando en sí mismo, no tiene la salvación de su alma. Y si las circunstancias se cambian un poco, ahí vemos la verdadera persona, muchas veces enojada, mal, hablando como cualquier incrédulo. Necesitan a Cristo. Hay un lugar de sufrimiento eterno para los que no conocen a Cristo. Y debemos hablarles de Cristo, compartir el Evangelio para que ellos también puedan estar con Cristo eternamente. Necesitamos confiar en Él personalmente, cada uno de nosotros. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial,